se van a poner después el xilol para que el xilol ya actúe con los conservadores que son o bálsamo de Canadá o resina y ya los cubrimos con un cubre objetos y ya están listos para la observación. Y ya, eso fue todo. Eso es la técnica histológica. Sí, como digo, pues nuestra compañera Julieta, pues estos son una serie de pasos que se usa como es eso, ¿no? En la técnica histológica cuando hablamos de tejidos, en la cual no estaríamos viendo células como tal, sino estaríamos hablando de un tejido, o sea, ya es un conjunto de células. Esto lo van a abordar más en histología, pero esto es importante y también solamente a la hora de hacer con los cortes, con el microtomo, estos tienen que ser aproximadamente de un tamaño de 5 milímetros, porque de mayor tamaño obviamente no los vamos a poder observar en el microscopio. Y ahora, en algunas cirugías a veces necesitamos hacer una biopsia rápida, entonces ahí se usa el criostato, que es el microtomo por congelación, que normalmente lo preguntan en los exámenes. Entonces esto es importante. Entonces en congelación anoten, es criostato, ¿va? Para que no se les olvide. Ahora, vamos a pasar con otra técnica que es la citológica. Entonces es la que pues, es un poco acorde a la materia de biología celular. Ya explicamos cómo era la biopsia, ya explicaron, ahora vamos a explicar lo otro, ¿no? Que es prótesis, fijación, tinción, montaje y observación. Entonces vamos a pasar, aquí sería como tal la biopsia, ¿no? Vamos a obtener un conjunto de tejido de un organismo vivo. Aquí, ¿qué tipo de biopsia estaríamos haciendo o en dónde? ¿De raspado? En la cavidad, pues, bucal, ¿no? En la cual, ¿alguien sabe de qué epitelio es nuestra cavidad bucal? ¿No? ¿De qué? Epitelio. Es epitelio plano o escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿ok? Entonces, aquí hacemos la biopsia. Ahora, los tipos de frotis. ¿Alguien sabe qué es un frotis? No es necesario que alcen la mano, con que abran sus... Es la distribución de una muestra en la laminilla. Exacto, es la distribución de una muestra en nuestras laminillas. Entonces, ¿esto por qué es necesario? El frotis es una parte muy importante. Si no hacemos un buen frotis, a la hora de la observación vamos a ver células interpuestas entre unas u otras, o no vamos a querer visualizar lo que queremos y podemos dar un diagnóstico erróneo. Hay tipos de frotis, está el de zigzag, el tipo sándwich, el por deslizamiento y tenemos el de sello impronta. Los que más vamos a utilizar realmente es el de deslizamiento o sello impronta. El de deslizamiento normalmente lo vamos a volver a retomar en citología hemática por los frotis, así literal así se llama, frotis de tejido sanguíneo. Y también lo vamos a volver a revisar en citología exfoliativa. En el laboratorio, pues en la parte de peroxisomas hacíamos el de sello, pero pues lamentablemente no estamos en presenciales. Entonces les pueden preguntar como tal los tipos de frotis, ¿ok? Entonces este zigzag, deslizamiento, sándwich, literal tomamos la muestra y la aplastamos, por eso es el nombre de sándwich. Y el por sello tomamos como tal y le vamos como dando sellitos así, para que se vayan implantando las células y no perdamos esa arquitectura que tienen en el tejido. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué tipo de frotis sería? Sería como el de deslizamiento. Exacto, deslizamiento. Tiene que ser, vean el ángulo, tiene que ser aproximadamente 45 grados. También esto es importante y tener un buen pulso para agarrar la laminilla. Normalmente en presencial sí dejamos que lo hicieran. Aunque a veces rompían las laminillas, pero no importaba, era para que vivieran la experiencia. Ahora, los fijadores. En el laboratorio tenemos el CitoSpray. El CitoSpray es un fijador que nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque evita la desecación. Es muy rápido y también no hace que los tejidos o las células se hagan más pequeñas. Entonces esto es importante. También vean la posición en la que está la persona que está dando el fijador. Tiene que ser una distancia aproximadamente de 30 a 45 centímetros, porque si es más cerca, lo único que vamos a hacer es que estos aerosoles se queden ahí implantados en nuestro frotis y a la hora de la visualización, como nos dijo Julieta, se van a formar artefactos, vamos a ver burbujas, vamos a ver todo eso que no queremos ver o que nos pueden obstruir pues dichas células. Ok, ahora, ¿alguien sabe qué es la fijación? Ese es el tercer paso. Inmovilizar las estructuras. Ok, exacto, es el proceso en el cual, gracias a fijadores, que vamos a ver la clasificación de estos, queremos evitar
los procesos de autólisis. Queremos evitar la putrefacción de los tejidos y queremos que se mantengan en una estructura tanto física o morfológica, como aquí dicen, y parcialmente química. ¿Por qué digo parcialmente química? Porque realmente pues nunca van a volver esos procesos como cuando estaban en el tejido, porque pues ya los sacamos de ese ambiente. Entonces es eso. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Realmente cuando un tejido se encuentra separado de lo que estaba recibiendo, ya sea irrigación, nutrientes y todo eso que estaba cuando estaba pues, en el órgano donde sacamos dicha muestra, pues tiene todo eso, ¿no? Pero ahora lo vamos literal a separar, ¿no? Porque obtuvimos eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no va a tener ni irrigación, no va a tener nutrientes, no va a tener oxígeno. Toda célula que no tiene oxígeno va a haber un daño en esta célula. Entonces, hay muchísimos procesos, los cuales pues no vamos a abordar mucho, pero más que nada para que tengan eso, como vieron en sus clases de prepa, está la fosforilación oxidativa. ¿Quién era el último que aceptaba electrones en esta fosforilación oxidativa? El oxígeno. Entonces, sin oxígeno no podemos crear ATP, y ATP es nuestra moneda de intercambio de toda nuestra energía. Entonces, sin ATP no funciona nuestra célula, no tiene nada, no puede hacer procesos. Entonces, uno de esos procesos es que no van a funcionar bombas, nuestra célula va a empezar a hematizar, no va a funcionar, también no va a haber síntesis de fosfolípidos para la membrana, o sea, va a ser un descontrol. Entonces, si no hacemos esta técnica de fijación, lo único que vamos a provocar es que si dejamos esta célula así, sin fijarla, se va a morir. Entonces, en el microscopio, literal, vamos a ver solamente fragmentos de células que van a hacer la necrosis, la lisis de dichas células, y pues, no, queremos ver a nuestra célula conservada para estudiarla. Entonces, por eso es necesario fijarla, ¿ok? Para que se entienda. Es eso. Es, como decía Julieta, es una cámara como que si le tuvieran una foto y así se quedara en nuestra célula como la tomamos. Lo más parecida a la realidad. ¿Ok? Entonces es eso. Evitar la putrefacción y es eso, que se mantengan preparados duraderos. Ahora, hay distintos métodos de fijación. En su manual están los químicos y físicos, en la cual los químicos son los que ahorita nos importan, los físicos son los de desecación, calor y todo eso, y más son en un área más de microbiología. Ahora, si los dividimos conforme a su mecanismo de acción, vamos a tener que van a combinar, van a formar combinaciones químicas para así hacer enlaces y que se mantenga. Normalmente a la hora de formar combinaciones químicas también se les llaman no coagulativos o no, que no son no coagulantes. ¿Por qué? Porque lo que no van a hacer, no van a extraer ni agua y no van a hacer el proceso de coagulación de las proteínas, simplemente van a formar combinaciones químicas que van a establecer que el tejido no haga estos procesos de autólisis. ¿Ok? Nos ponen ejemplos como ácido crómico y sus sales. También hay otro tipo de mecanismo de acciones que va a reducir el contacto de estas sustancias, originando un precipitado. El precipitado, como es siempre, ¿no? Es por densidades, entonces este precipitado se va a ir hacia arriba, entonces así vamos a poder observar los diferentes organelos de nuestras células. Este casi no lo usamos porque realmente se usa más en microscopía electrónica, entonces pues no. Los que más usamos son los de combinaciones, o sea, van a formar enlaces, o el de coagulación de proteínas. Ahora, cuando hablamos de coagulación de proteínas, esta coagulación de proteínas es cuando vamos a desnaturalizar a nuestras proteínas. ¿Alguien sabe qué es la desnaturalización de las proteínas? Cuando exponemos una proteína a un cambio físico o a un cambio químico y se va descomponiendo la proteína, va perdiendo propiedades. Exacto. Se van perdiendo propiedades, como dijo la compañera, y vamos a perder como tal la estructura de dicha proteína. ¿Se acuerdan de las 4 estructuras de las proteínas? Entonces, a ver, ¿quién me las quiere mencionar? La primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Exacto. Entonces, a la hora de perder estas estructuras, tanto la terciaria y la cuaternaria, y volver a una secundaria o hasta una primaria, que simplemente es la secuencia de aminoácidos, es lo que estamos haciendo, la estamos desnaturalizando. Hay desnaturalizaciones permanentes o temporales, ya sea por ejemplo, la de calor es de tipo temporal, pero ya algo permanente es cuando afectamos dichos enlaces, afectamos como tal las láminas beta, la hélice alfa, afectamos esa estructura tridimensional. Entonces lo que estamos haciendo es coagular nuestra proteína. Y ustedes dirán, ¿esto como para qué o qué o de qué nos va a servir el fijador? Ok. No sé si se acuerdan de las proteasas. Las proteasas descomponen proteínas, descomponen a nuestra célula. ¿Qué queremos? No queremos que se descomponga nuestra célula. Entonces,
Eliminamos dichas proteasas, hacemos que se desnaturalicen dichas proteínas y no funcionen. Al no funcionar, nadie va a poder degradar tu célula. Entonces, eso es lo que queremos, ¿ok? Un ejemplo para que se les quede, a la hora de que las mujeres, no sé, se hacen las bases de chinos y todo eso, no sé si la recámara o toda la habitación huele como azufre, ¿ok? Entonces ustedes dirán, ¿cómo por qué? O sea, estás quemando tu cabello, literal, estás rompiendo esos puentes disulfuro y por eso huele a azufre tu cabello. Estás desnaturalizando tus proteínas de tu cabello, así que no lo hagan, por favor, solamente planchárselo. Ahora, les decía, los tipos de fijadores, los físicos, estos son más en el área de microbiología, esto no los abundamos tanto. En los químicos los vamos a dividir en simples o compuestos. Esto va a depender de cuántos pues, fijadores están en la mezcla. Los simples solamente vamos a estar compuestos de uno, o sea, formol, alcohol, y los compuestos van a ser que están formados de otra mezcla, ¿ok? En los simples, eso también se les van a preguntar muchísimo en histología, que cuál es el fijador de excelencia en el tejido histológico, va a ser formol al 10%, ¿ok? ¿Por qué? Porque el formol al 10% es muy factible, aparte queda con todos los tejidos y no produce retracción de las células. Al no producir retracción de las células, vamos a ver el tejido lo más viable, porque a veces, como por ejemplo el alcohol sí llega a quitar, aparte de que coagula las proteínas, quita como tal moléculas de agua. Entonces al quitar moléculas de agua, lo que hacemos es que este tejido se haga, pues sí, más chiquito, entonces no vamos a poder visualizar o no vamos a ver las dimensiones, porque como lo vamos a ver también en citología, una de las valoraciones que hacemos en las células es ver el tamaño. El tamaño es fundamental. Entonces, si vemos que, o sea, si un fijador lo que hace es ocasionar menor tamaño, entonces no vamos a poder dar un valor o un criterio. Entonces, ¿está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a seguir con la parte de las tinciones y como tal, el uso de colorantes. El colorante, pues simplemente es una sustancia que tiene la capacidad de darle color a otro cuerpo, ¿ok? Ahora, estos se pueden clasificar según su origen, en naturales o artificiales. En los naturales, pues, por ejemplo, nos ponen a los animales por ejemplo, el carmín. El carmín se extrae de la cochinilla. Esta cochinilla, pues, es un artrópodo parásito de los tallos de nopal, la tuna, por eso da ese color como tal rojito. En cuanto a los vegetales, tenemos al más representativo, que es la hematoxilina. Esta nunca se las tiene que olvidar porque esa siempre va a estar en todos los tejidos, o es una de las tinciones que más se usa. Esta viene de la corteza del árbol, que es el palo de Campeche. Justamente este árbol pues, se llama Hematoxylium campechanum, y por eso le dio el nombre de hematoxilina. La orzoína y el azafrán, mientras que los artificiales o los sintéticos, como su nombre se dice, pues no vienen como tal de origen natural, y muchos vienen de los derivados de anilina. Entonces, se dividen según en su origen. Ahora, en las teorías de los principios de la tinción, aquí siempre se me confunden, así que lo vamos a hacer un poquito más lento. Ok, teoría de absorción. La teoría de absorción, como su nombre lo dice, y normalmente se ocupa en las de Sudán, es que el colorante, ok, ¿alguien sabe la diferencia para empezar de absorción y adsorción con D? Porque esto es viable y evitable que sepan la diferencia. O sea, aquí en vez de B le ponen D. O sea, ¿alguien tiene idea de cuál sería la diferencia de absorción y adsorción? ¿No? Bueno, absorción es que como tal el colorante... Ajá. Yo tengo entendido que absorción, digamos, se adhiere a la molécula y la absorción se mete, digamos, hacia adentro. Exacto, perfecto. Así, esto es vital porque está aquí la teoría esa, la física es de absorción, que como dijo la compañera, el colorante va a ingresar a la célula o a los distintos componentes de la célula, mientras que la de adsorción simplemente se va a quedar aquí en la superficie, se va a adherir a la superficie. Esta como tal se ocupan en los de Sudán, en los de lípidos, se van a unir a la superficie de los adipocitos y se va a quedar, pero nunca va a ingresar. Esto se lo tienen que tener en cuenta, ¿ok? Ahora, realmente es la que no es de las más usadas, pero pues nunca está de más que la sepan. Ahora viene la teoría del pH. La teoría del pH sí es como tal o también llamada la teoría física, en la cual el colorante se va a basar en el pH o las cargas que tienen los componentes
o los organelos de nuestra célula. Entonces hablaríamos como tal de colorantes tanto ácidos y básicos, ¿ok? Bueno, nuestra célula, como sabemos, tiene componentes ácidos y básicos, también tienen de cargas negativas, cargas positivas y todo. Entonces, como lo sabemos, ley universal del magnetismo, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Aquí igual aplican los colorantes. Entonces, en nuestra célula, ¿cuál sería uno de los componentes que tienen como tal cargas negativas o son de tipo ácido? ¿Cuál es el primordial? Alguien que me diga uno que se imagine que nuestra célula tuviera un componente de la célula que tiene cargas negativas o es ácido. ¿Los lisosomas? Los lisosomas son enzimas que sí necesitan eso, pero también uno de los más principales es el núcleo. El núcleo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué tiene adentro? Ácido desoxirribonucleico. Exacto, entonces es un ácido, ¿ok? Las proteínas tienen cargas positivas, mayormente las citoplasmáticas. Esto es vital, en serio, esto es vital que tengan siempre en cuenta esto, porque cuando vean células, cuando vean muestras de células o de tejidos, ahora sí no se me van a confundir de por qué se colorea cada cosa, porque ahora van a saber por qué, o sea, cuál es el fundamento de dicha tinción. Entonces tenemos colorantes ácidos y básicos. Los básicos normalmente les decía que era hematoxilina, en los ácidos tenemos el orange green o cina ácida, como su nombre lo dice. Ahora, los ácidos como tal, como les decía, les gusta como tal lo opuesto. Entonces, si es un ácido, ¿qué va a buscar? Componentes de tipo básico. Los componentes de tipo básico vamos a tener como tal las proteínas del citoplasma, fibras, colágenas, ¿ok? Son proteínas. Entonces, por eso se dice que hay estos componentes, como las proteínas, van a tener una acidofilia. Filia sabemos que es afinidad, amor, atracción, algo. Entonces, estas proteínas se van a sentir atraídas a esos colorantes ácidos. Entonces, por eso el citoplasma, que tienen proteínas citoplasmáticas, cuando ven las tinciones, es de un color rosadito. Vamos a utilizar estos términos de rosadito y azulito ahorita para que lo comprendan, pero después de esta clase ya no vamos a usar esos términos, vamos a usar eosinofilia y basofilia. Porque luego cuando dicen, ay, es que se ve las células azulitas, como que dices, no, tienen que decir basofilia, porque ya van a saber por qué se dice eso. Ahora, el núcleo, como lo han visto supongo que en muchas imágenes ahí en internet, siempre está de un color como moradito, azulito, más intenso, ¿no? Entonces es por lo mismo, porque siempre se tiñe de colorantes de tipo básico, como es la amatoxilina, y la amatoxilina va a dar ese color como moradito, azulito. ¿Por qué? Porque tenemos como tal en el núcleo el ADN y en los ribosomas, ¿qué tenemos en los ribosomas? ARN, que también es otro ácido. Entonces, ácido hialurónico, que también lo tenemos en la matriz, que lo van a ver en la materia, todo eso. Entonces, ahora van a saber por qué se tiñe de cada cosa, ¿ok? Entonces, componentes básicos con como tal, como por ejemplo las proteínas del citoplasma, ¿qué van a tener? Acidofilia, ¿ok? Atracción a colorantes ácidos. Ahora, los componentes ácidos, como el ADN, el ARN, aquí tenemos, van a tener basofilia, van a tener atracción a colorantes básicos, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Quieren que lo repitamos? Si no, no les quedó claro. Siempre se me confunde. Y esto sí lo preguntan en el examen. Y tal vez la doctora se los vuelva a preguntar. ¿Me puede volver a repetir, por favor? Ok, vamos. Entonces tenemos colorantes ácidos y básicos, ¿ok? Tenemos el ácido que va a teñir a componentes básicos, ¿ok? Los componentes básicos como son siempre las proteínas del citoplasma. Entonces esta proteína del citoplasma va a tener acidofilia porque va a tener como tal atracción por colorantes ácidos. Ahora el núcleo que tiene ADN es un componente ácido. Entonces va a tener basofilia porque va a tener atracción a los colorantes básicos. ¿Ok? Entonces aquí, ¿va? ¿Sí? ¿Ya quedó? Sí, Sí, ya, gracias. De nada. Ahorita vamos a ver un videito a ver si se les queda. Entonces esta célula es transparente, añadimos algo de color y así. Vean cómo se tiñe cada cosa. Normalmente hablaríamos de una técnica de Wright.
Wright tiene azul de metileno, que es el componente básico, y la leucina, que es el colorante de como tal ácido. Entonces, normalmente así, el núcleo se va a hacer de tipo hematoxilina, que es colorante básico, por eso se va a hacer teñir de ese color azulito, moradito, mientras que las proteínas de citoplasma van a ser básicas, entonces van a teñir de colorantes ácidos, que es la leucina y cliterano. Creo que con este dibujito queda un poquito más claro de lo que tratamos de exponer aquí. Ok, ahora, ¿alguien sabe qué tipo de célula o qué tipo de tejido estamos representando en este frotis, en esta muestra? Es sangre, ¿no? Glóbulos rojos. Exacto. Eritrocitos. Sí, vemos eritrocitos, vemos como tal esta célula. ¿Esta célula alguien podría saber identificar? Todavía no llegamos a esa práctica, pero... ¿no? Ok, aquí tenemos como tal un eosinófilo. Este eosinófilo tiene un núcleo bilobulado. Normalmente dicen que en forma de audífonos, pero solamente quédense con el bilobulado. Entonces, aquí nos va a representar, ¿ok? Entonces, aquí nos dice que es los componentes de ese tipo ácido, ¿no? El núcleo, por eso se va a teñir moradito, que es hematoxilina, y las proteínas normalmente van a ser como tal, de este tipo, que van a ser de componentes básicos, por eso se van a teñir rosaditas por el colorante, eosina, que va a dar este color. Ahora, los eritrocitos. Los eritrocitos, ¿qué proteína más abundante tienen? ¿Positiva? El eritrocito, ¿no saben tú qué? ¿No? Hemoglobina. La hemoglobina, ¿ok? Entonces, esta es una proteína. Como tal, como saben, y lo vamos a ver otra vez en citología hemática, el eritrocito no es anucleado, es una célula anucleada, no tiene núcleo. Y aquí tenemos varios, aquí podemos ver eso, ¿no? Como tal, este centro transparente es eso, que tiene una carencia de núcleo. Y lo vemos como tal, siempre lo vemos rosadito, rojito en todos los tejidos, en todas las muestras que llegamos a ver. ¿Esto por qué? Porque solamente tiene hemoglobina, es una proteína. Entonces la proteína que es un componente de tipo básico. Entonces solamente nuestro eritrocito se va a teñir de rosadito o de eosina, que es un colorante ácido. Por eso siempre va a tener esa coloración, ¿ok? Y nunca va a tener bueno, en sangre periférica estaríamos hablando. Nunca va a tener como tal un eritrocito maduro, no va a tener núcleo, entonces nunca va a tener esta coloración moradita en el centro. Si estuviéramos hablando de otras células de tipo precursoras, tal vez. Ahora, ¿en serio ya se les quedó claro? ¿Alguna duda? ¿No quieren que se los vuelva a repetir? ¿Todo bien? Quiero que me lo confirme, please. ¿Sí? Ok. Porque eso sí va a venir en su examen, entonces así. Aquí está el tren de tinción de ARSAC. Como tal, lo hacemos en el laboratorio. Se podían hacer aquí, nos podíamos hacer todo este paso para que vieran como tal. Pero aquí lo que queremos representar son los colorantes, ¿ok? Aquí tenemos el orange green, la leucina ácida, la matoxilina, que es eso, y hacemos como tal todo ese proceso, ¿no? De tinción, que como tal nuestra fijación también nos ayuda a esto, que soporte nuestra muestra estos procesos de tinción, porque a veces hay colorantes que pueden oxidar o precipitar algunas componentes de nuestra célula, entonces puede deteriorar la dicha célula. Entonces el proceso de fijación que hicimos antes del de tinción nos ayuda a que la célula soporte estos procedimientos. Entonces así se hacíamos los baños y todo. Ahora aquí nos ponen una tablita en donde nos va a poner la tinción, el tipo de colorante y la afinidad a la que se tiene. Este es muy importante que se lo aprendan porque pues aquí como tal representa todo lo que les acabo de explicar. Hay otros tipos de colorantes básicos, no solamente tenemos hematoxilina, también tenemos el azul de metileno, como les decía, se ocupa en la tinción de Wright. Entonces, es eso, la afinidad va a ser a componentes tisulares de tipo basófilos, o sea que van a tener atracción a estos colorantes básicos. DNA, RNA, ya vimos que son los glucosaminoglucanos. ¿Alguien sabe qué son los glucosaminoglucanos? ¿No? ¿Sí? O no. Yo vi a alguien que me dijo que sí, pero no sé. Los glucosaminoglucanos pues son los GAG.
son como tal secuencias disacáridos repetidamente que nos van a ayudar en la matriz extracelular, que lo van a ver en teoría, ¿ok? Entonces tenemos también los colorantes ácidos, que es eosina, orange y green, y la afinidad que va a ser a componentes de tipo básico, ¿no? Entonces, como las proteínas, pues, de nuestro citoplasma. Tenemos a los liposolubles, que son los sudanes, que les ayudan, bueno, tienen mayor afinidad a grasas, aceites, ceras, y también está la reacción periódica de ácido Schiff. Esto se usa más en histología, no lo usamos en citología, porque tiene afinidad a los carbohidratos. Por ejemplo, glicoproteínas. Normalmente la matriz extracelular se usa para identificar dichas zonas. En citología no lo vamos a usar, esto más técnica histológica, y esto tampoco porque no tenemos microscopía de electrónica, y pues estos son otro tipo de tinciones más específicas para el tipo de microscopio que ya vimos la semana pasada. Entonces, si les preguntaran en el examen, Orange Green va a teñir el ADN, ¿cierto o falso? Cierto. Falso. 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 Exacto. Si les preguntan, hematoxilina va a teñir proteínas básicas del citoplasma, ¿cierto o falso? Cierto. Falso. 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 Aunque les había quedado claro. A ver, regresamos. Entonces aquí vemos, hematoxilina va a teñir normalmente componentes de tipo ácido, que es el ADN y el ARN que se encuentra en el núcleo, mientras que los colorantes de tipo ácido, que es la eosina, va a teñir a las proteínas citoplasmáticas, que son básicas, que son cargas positivas, que están en el citoplasma. ¿Ok? Va, les hago otra vez la pregunta sin que vean el dibujito. Ahí va. Hematoxilina, si les preguntan que va a teñir los ribosomas que tienen ARN, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Y si les preguntan, eosina va a teñir a las proteínas en el citoplasma, ¿cierto o falso? Cierto. Están listos para el examen. Ese examen no nos van a poder, esa pregunta la van a tener bien. 1 de 10, no es cierto, pero entonces ya, con eso es más que suficiente. Pues creo que llegamos al último paso, que es el montaje. ¿Alguien sabe para qué nos sirve el montaje? Permite obtener resultados visuales mejores y pues igual va a proteger a lo que es al frotis teñido de lesiones físicas y del blanqueamiento y deterioro del colorante a consecuencia de las oxidaciones. Exacto, protege como tal a nuestra muestra ya, a nuestro frotis ya teñido, ¿no? ¿De qué? Porque a veces algunas muestras que llegamos a tomar las queremos ver después o las mantenemos ahí guardadas. ¿Y qué pasaría si solamente estuvieran así al aire libre o no tuvieran una protección? Pues con el tiempo obviamente ya no va a ser lo mismo. O sea, también los colorantes hacen procesos de oxidación y tal vez no sea la misma que cuando ese día lo fijamos, ese día lo teñimos, a los posteriores semanas o hasta los días. Entonces el montaje es lo que nos hace, es una protección para que nuestro frotis se mantenga, nuestra muestra se mantenga cuando queramos volverla a visualizar. Normalmente se hace con resina sintética porque el bálsamo de Canadá pues realmente es un poquito más caro, y la resina sintética pues sí, solamente es hacerla, colocarla, ponemos una gotita de resina sintética, no sé, aquí ponemos una gotita, se expande a lo largo de toda nuestra muestra, ponemos el cubre y evitamos que se queden como tal burbujas de aire, porque esto también puede dar un artefacto en nuestra muestra, y así la podemos llegar a visualizar cuando queramos y no va a haber como tal un desgastamiento de la muestra. ¿Ok? Entonces aquí la colocamos, aplasta, y por último llegamos a la observación, que realmente que por eso hicimos todos esos procesos, ¿no? Para llegar y visualizar a nuestras células. Aquí es perfecta, aquí por ejemplo. Si les digo que esta célula, la rosadita, me dirían, ¿de qué tipo tiene? ¿Eosinofilia o basofilia? Acidofilia. Exacto, acidofilia.
eosinófila, acidófila. Esto es muy importante, en serio. Por eso es una de estas prácticas que sí necesitamos que tengan esos conceptos claros. Normalmente cuando se refieren a células rosaditas, estamos hablando de la tinción, ¿no? Porque eosina da esa coloración rosadita, ¿ok? Cuando hablamos de procesos, o sea, de citoplasmas un poquito más azulitos, estamos hablando que es un citoplasma tipo basófilo, o tiene... Y entonces eso nos ayuda a ver si la célula está inmadura, si no está madura, qué componentes tiene, porque normalmente cuando es más inmadura, tiene más como tal, apenas está formando todo el ADN y todo eso, entonces tiene más a la tendencia basófila que a la tendencia eosinófila. Entonces esto es muy importante que tengan estos conceptos y ahora no van a decir, es que la célula tiene un citoplasma rosadita. No, la célula tiene un citoplasma eosinófilo por esto, esto y esto. ¿Ok? Entonces esto es importante y vean como el núcleo siempre va a ser de tipo, no importa que sea, siempre va a ser un poquito más oscuro. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a nuestro ADN, entonces siempre va a tener esa coloración de tipo ácida. Y pues creo que eso sería todo, no sé cuánto tiempo nos queda, a ver. ¿Paola sigue acá o no? Sí, sigo. Ok, entonces pues ya, a ver, ¿qué tiempo? 15 minutos. Seguro que no tienen ninguna duda, todo quedó claro, algo que quieran que repitamos de la práctica, porque no sé cómo les haya ido en su examen ahorita, cómo nos sintieron, cuáles fueron las preguntas para empezar, ni lo vi. ¿No tienen dudas en la pregunta? Daniela. Bueno, yo quería pedirle si por favor podía repetir otra vez lo del bálsamo de Canadá. Es que se trabó mi audio y no lo escuché, por favor. Sí, claro. Ok, entonces tenemos que, pues, la técnica de montaje, ¿no? Vamos a usar resina sintética del bálsamo de Canadá. Como tal no lo usamos porque es caro, pero hace lo mismo. Realmente es proteger a nuestro frotis teñido y que lo podamos visualizar luego, o sea, no solamente ese día, sino semanas, meses, pero que se mantenga como tal, o sea, con la misma coloración, con la misma conformación, arquitectura de nuestra célula. Es lo que queremos, protegerlo de los eventos físicos o químicos que pueda estar expuesto y que se mantenga. ¿Sí? Sí, pero aquí no se agrega ninguna sustancia porque hablaba de la resina sintética, que ahí agregamos gotas de resina sintética. ¿En este de Canadá se agrega lo mismo o qué sustancia? La resina sintética es esto, el aceitito. El bálsamo de Canadá es otro aceitito. Sí, es lo mismo, solamente se pone el aceitito y ya. Y ya se pone el cubre y ya, así ya se queda. ¿Va? Ok, gracias. Sí, va. ¿Otra duda que tengan? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo perfecto? Bueno. Oye, Pau. Mande. Bueno, Pau y yo normalmente nos gusta hacer, la otra vez no hubo falta de tiempo, pero nos gusta hacer como tal grupos de Facebook para que normalmente nos gusta compartir a veces cosas que les ayudan para que estudien. No, o sea, no queremos ni les van a preguntar eso, pero son como tal, ya sea imágenes, alguna información o cosas así. La otra vez estaba leyendo que el proceso como tal de fisioterapia en el cáncer se me hizo muy interesante y por eso es importante realmente la materia de biología celular, porque a veces unos creeríamos como de, pero son células, ¿qué tendrá que ver? No, en serio, está muy interesante, pero no se los puedo compartir. Entonces, no sé si a ustedes les parecería, obviamente que tendríamos que aprobarlo con la doctora, pues sí, para pasarles material de estudio y así lo vean, pero sería por Facebook, porque por WhatsApp, pues por términos de privacidad y luego pasan cosas que no, entonces, no sé, Pau, ¿estás de acuerdo? Sí, por mí no hay ningún problema. Va, pero pues que la jefa de grupo, no sé quién sea, te pase su Facebook y así ya les si quieres, compartimos. mándamelo por privado aquí en... O bueno, si quieres que todos lo vean, pues ponlo, ya ahorita yo te mando un mensaje. No sé quién es la jefa o jefe. No sé, yo tampoco. Soy yo. Sí. Jocelyn. Sí, pues puedes mandar tu número y ya nada más que la doctora nos diga que sí y te mando el link del grupo para que se agregue. Va, te lo pongo aquí en el chat entonces. Sí, por favor. Sí. Y bueno, entonces no tienen ninguna duda. Podemos esperar puro 10 en el siguiente examen. Ojalá. Ay, bueno. Ok,
¿Cómo sintieron ese examen o qué les preguntaron o cuál fue sus dudas? ¿O fue una pregunta que hayan dicho como de, está como que no, o todo súper bien? ¿Sí? Me encanta que Lisette dice que sea todo. O sea, está bien. Bueno, si no tienen ninguna duda, pues esto sería todo. ¿Ante? ¿Va a tomar participaciones ahorita para la próxima práctica o no? Pau. Nosotros creo que no tenemos esa autorización de tomar participación y solamente la doctora. Pero no sé si ya les dijo, ¿no? Bueno, que yo sepa, el método de evaluación simplemente es la suma de sus exámenes. Y ya como salgan en sus exámenes es lo puro. No sé si las participaciones, no sé cómo los haya tomado con ella. Pero de todos modos, pues nosotros le notificamos quién participó para ver si lo toma en cuenta. ¿Sí? ¿Está bien? Ok, ¿otra duda? ¿Todo bien? Yo ya te mandé mensaje solo para confirmar que no me equivoqué de número. ¿Puedes responderlo? Sí. Ok, bueno, pues ya vamos a comer, ¿no? Ya se hambre. Vamos. Nos despedimos, nos vemos la otra semana en el mismo canal, en la misma hora. Estudian mucho, por favor. Si tienen alguna duda, también, como vamos a hacer el grupo de Facebook, primero necesitamos la autorización de la doctora, le vamos a decir cómo están nuestras ideas y si quiere, pues ella está ahí para que vea el contenido que les vamos a dar. Obviamente es de estudio, no vamos a compartir. Bueno, si son memes educativos, obviamente sí. Exacto, memes educativos, sí se puede. Memes educativos sí se van a poder, pero ahí afuera es puro contenido, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna duda, nos despedimos y pues fue un gusto, Paola, Julieta y yo, de darles clase y que todo esté entendido, ¿ok? Bonita tarde. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, igualmente.